Biblioteca Nacional del Perú. Esta obra es de estricta justicia, para que la generación que se levanta sepa todo lo que la patria debe a la mujer, que ha brillado en todo instante, por su preclaro talento, por su cultura espontánea superior, por su abnegación y filantropía, por su patriotismo nunca desmedido y por todas las manifestaciones de su espíritu superior. Elvira García y García. Bienvenidos a Nuestra Memoria, Nuestra Historia, un podcast dedicado a la difusión de nuestro patrimonio bibliográfico y documental. La introducción que acabas de escuchar forma parte de los objetivos del libro La mujer peruana a través de los siglos, escrito por la educadora Elvira García y García en 1924. En este episodio conoceremos sobre este importante material bibliográfico y su vigencia en nuestros tiempos. Aquí inicia Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Nuestra Memoria, Nuestra Historia. Elvira García y García fue una importante intelectual peruana que destacó por su vocación en la formación de la mujer desde finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En 1905 obtuvo su título de segunda enseñanza, el cual había sido aprobado por un jurado conformado por catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo este concedido por primera vez a una mujer. En paralelo a su carrera como educadora, García y García se desarrolló como escritora. Sus textos sobre la educación, los derechos femeninos y de la infancia fueron publicados en los más distinguidos medios de la época como el diario El Comercio y La Crónica. En 1924, Elvira García y García, a raíz de los múltiples artículos bibliográficos sobre las mujeres peruanas célebres, compila esta información y publica, durante la Segunda Conferencia Panamericana de Mujeres, su obra más importante, titulada La mujer peruana a través de los siglos. Sofía Pachas, profesora de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos reseña esta obra y el contexto en la que fue escrita. Sofía Pachas. Ella publica el libro en 1924, pero hay que hacer también la salvedad que ella en 1909 formaba parte de una publicación que se llamaba La mujer y la escuela. Y es allí donde empieza a escribir pequeñas biografías de mujeres peruanas. Entonces, Galería de Mujeres. Y si uno compara esa galería de mujeres con lo que ella luego publica en 1924, uno puede percatarse que ese trabajo de compilación de pequeñas biografías pueden haber sido un poco modificadas para el libro, pero es un trabajo de largo aliento. Entonces, cuando llega 1924, es una fecha bien interesante porque estábamos en el gobierno de Augusto de Leguía y además se estaba celebrando, conmemorando el centenario de la batalla de Ayacucho, que como recordarán, en el centenario tanto de la independencia como de la batalla de Ayacucho, incentivó, motivó diferentes actividades, publicaciones. Y esto coincide con que en diciembre de 1924 también se convocó a una segunda Conferencia Panamericana de Mujeres en Lima. Y ese es el contexto en el que surge esta publicación. En las primeras páginas del primer tomo, porque este libro tiene 2 tomos, en el primer tomo es donde se inserta la información de cómo surgió este proyecto, ¿no? Lo presenta un grupo de universitarias, lo presentan para que sea parte de esta Conferencia Panamericana de Mujeres. Entonces el libro tiene ese contexto de reivindicación de las mujeres en el sentido de fomentar que se conozcan a quiénes son las peruanas, ¿no? Entonces, incluso ella, Elvira García García, en la introducción, que es una introducción breve, pero bien sustanciosa en el sentido de decir que todo lo que se ignora de las actividades, de lo que cómo ha contribuido la mujer en la historia peruana, desde el Perú antiguo hasta el Perú contemporáneo, ¿no? Entonces ella dice que es necesario que se conozca qué es cómo han contribuido las peruanas a la historia. Entonces, es un libro, por eso es interesante ver ese contexto, ¿no? Para ese momento en el Perú,
en Lima se habían fundado ya dos colectivos feministas y en 1914, o sea, 10 años antes, ya María Jesús Alvarado había fundado Feminismo, Evolución Femenina, y en 1924, o sea, el mismo año en que publica Elvira García García, Soy Aurora Cáceres había fundado Feminismo Peruano. Entonces, vean que forma parte de todo un contexto donde el asunto de las mujeres, de reivindicarlas como ciudadanas, estaba ya vigente. La mujer peruana a través de los siglos pone de manifiesto el rol de las mujeres dentro de la historia y cómo esto se manifiesta en las diversas actividades que realiza. Sofía Pachas profundiza en su relevancia y las impresiones generadas en la sociedad de la época. Sofía Pachas. En realidad, yo no he encontrado de esa época una crítica. Y si también nos damos cuenta en las primeras páginas del primer tomo, quien presenta el libro no es una mujer, es un hombre, es Emilio Gutiérrez de Quintanilla, que es un intelectual sumamente conocido en la época y que también me he percatado que él tenía toda una visión bastante abierta sobre la cuestión del feminismo, ¿no? Él dedica un libro que se llama Meditaciones de mi amada Costilla y donde señala que ese libro lo escribió pensando en María Jesús Alvarado, a la que estábamos haciendo referencia del primer grupo feminista en el Perú. Entonces, no es casual que lo hayan invitado a él para que presente el libro, y tiene pues unas palabras bastante pues halagadoras para Elvira García García como maestra, y como creó este libro, ¿no? Lo creó pues precisamente para sus alumnas, para dar, ¿no?, el ejemplo de vida de mujeres con sus diferentes actividades, para que sean pues modelos para esas estudiantes que ella tenía. Entonces él dice, esto es lo que en realidad, lo que se ha proyectado, este libro se proyecta de lo que suele hacer Elvira García García en sus clases, ¿no? Posteriormente es que sí hay comentarios acerca de que es un libro que no tiene la rigurosidad, por ejemplo, en el primer tomo, cuando Elvira García García habla sobre las mujeres en el Perú antiguo, ¿no? Entonces son reseñas que para 1920, ¿qué se podía conocer acerca de la mujer en el Perú antiguo? Pues, ¿no? Entonces eso también es un problema, pero no es un problema de Elvira García García, simplemente es un problema de quienes juzgan un libro posteriormente con las mismas preguntas que uno le podría hacer a un investigador del siglo XX o siglo XXI, ¿no? Cuando ya hay mucho más conocimiento de diferentes temas. Por eso es que yo considero que Elvira García García se tomó esa licencia, ¿no?, de tomar las mujeres desde el Perú antiguo, precisamente pues para no romper esa cadena histórica que ella quería encontrar, ¿no? Entonces tenía nombre, sí, pero los datos en el Perú antiguo sí son bastante amplios, ¿no es cierto? Son narraciones que en realidad lo que quería rescatar eran nombres, ¿no? Pero ya cuando pasa al Perú virreinal es donde ya colocan muchos más datos en relación a las familias que pertenecían a las actividades que podían hacer estas mujeres en el virreinato, y bueno, en República, por supuesto, es que hay mucho más hasta llegar al mundo, pues, hasta llegar al Perú de la segunda década del siglo XX, cuando ella está escribiendo, terminando ese libro. Entonces, es una excelente contribución si nosotros nos damos cuenta y lo situamos dentro de la bibliografía de la época, que se había escrito sobre mujeres en los diccionarios biográficos de la época, y se había escrito muy poco. En realidad, las mujeres rescatadas en los diccionarios biográficos, como de Mendiburu, eran mujeres que se dedicaban a la actividad religiosa. Entonces, en el caso de Elvira García García es una cosa muy amplia, porque esa era la meta, ¿no? Mirarla a las mujeres en diferentes actividades. Desde su publicación en 1924 y por más de 50 años, el texto de García y García fue la principal fuente de información sobre las mujeres dentro de la historia del Perú. Sofía Pachas nos recuerda la importancia de revisar este libro en nuestros tiempos. Sofía Pachas. Opino que la trascendencia va en dos caminos, ¿no? Que están obviamente vinculados. Ella como docente se daba cuenta del impacto que tiene la palabra escrita, ¿no? Entonces, un texto, un libro,
tiene un peso importante, no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula. Y en ese caso, este libro cumple con esa función porque ella lo usó como parte pues, de su enseñanza a sus alumnas, y en el mundo contemporáneo deberíamos también darnos cuenta de esa apertura, pues de introducir dentro de la historia, contar la historia peruana también desde la perspectiva de las mujeres. Y eso es lo que se viene haciendo, ¿no? A nivel universitario se está haciendo, pero también deberíamos pensar en este libro como una fuente de información para la educación escolar, donde es necesario también darnos cuenta que hay otro tipo de héroes, ¿no? Que cuando uno narra la historia, suele colocar los nombres de los héroes en masculino y darnos cuenta y pensar que las mujeres no participaron mucho desde esa óptica. O también los intelectuales, ¿no? Colocarlos, las escritoras del siglo XIX que son tan importantes, colocar, la misma Elvira García García es una escritora, además de educadora, ¿no? Entonces, ese es un camino, pero el otro camino es el fundamental, el de darnos cuenta pues de los vacíos que habían en la historia peruana hasta hace muy poco. Y Elvira García García nos da con este libro esa tarea, ¿no? De conocer en realidad en su gran dimensión. Ella habla sobre iluminar, ¿no? Iluminar porque la oscuridad en la que estaban las mujeres cuando ella escribe el libro en 1924, decía ella que había que iluminar esa oscuridad, y lamentablemente pues todavía en el 2021 recién estamos en penumbra, ni siquiera completamente iluminado, pero estamos en ese camino. Yo creo que esta es una fuente fundamental para todos los que quieran en realidad narrar la historia, una historia equitativa, ¿no? Donde hay hombres y mujeres, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Es un libro que yo considero que debería ser fuente todavía para universidades y para colegios. El texto de Elvira García y García, La mujer peruana a través de los siglos, es considerado como uno de los libros que precede los estudios a la historia de las mujeres en nuestro país. Este se encuentra disponible y puede ser consultado en la sede San Borja de la Biblioteca Nacional del Perú. Este es un programa producido por la Biblioteca Nacional del Perú. Escucha más episodios y otros podcasts en nuestros canales de Spotify, YouTube e iVoox.